Me saluda Daniel Álvarez, gerente de Xdirect, y para mí, como siempre, un placer tratar de dar respuesta a qué es un lote. Un lote es la unidad básica de contratación. Un lote va a representar un contrato de un determinado valor en el mercado. No vamos a pensar ahora tanto en el valor como en el hecho de que el lote es simple y llanamente la medida del contrato de un determinado activo. Simplemente un contrato. Y además un contrato que se puede partir, es decir, uno puede comprar medio lote, o puede comprar 0,1 lotes, o puede comprar 100 lotes o 10 lotes, no hay ningún problema. Todo depende del capital que cada uno tenga en su cuenta. Pero un lote es simple y llanamente un contrato. Un contrato para comprar petróleo, un contrato para comprar dólares, un contrato para comprar bolsa americana, lo que sea. Pero un lote, como les digo, es simplemente eso, un contrato. Y además tenemos que tener en cuenta que el inversor no paga todo el valor del contrato, sino que va a depositar un porcentaje en garantía. Un porcentaje en garantía. Ese porcentaje en garantía o margen es lo que tenemos aquí. Es una parte del contrato. ¿Gracias a qué? Gracias al apalancamiento. Es decir, un inversor para comprar un lote, por ejemplo, de divisa, va a depositar 1000 unidades monetarias, imaginémonos 1000 dólares, y ya que sabemos que el apalancamiento es de 1 a 100, sabemos que estos 1000 dólares representan un 1% del total. Es decir, el total es 100 veces más. 100 veces más que 1000. 100.000. Por tanto, el valor del lote es el valor total del contrato. En este caso, 100.000 dólares. ¿De los cuales el inversor tiene que poner los 100.000? No. El inversor solamente pone la garantía. Y esa garantía depende del apalancamiento. Si el apalancamiento es 1 a 100, la garantía va a ser simplemente el 1%. 1 a 100, 1%, ¿no? Y por tanto, la garantía del inversor va a ser simplemente 1000 dólares. Es decir, yo, con 1000 dólares en cuenta, que es una cantidad de dinero que yo creo que todo el mundo, gran parte de la gente, ¿no? la inmensa mayoría de los inversores, tiene en sus bancos, puede ser capaz de mover un valor de contrato de 100.000 dólares. 100.000 dólares ya no es una cantidad que todo el mundo tenga en sus bancos, de hecho es una cantidad que tiene muy poca gente. Sin embargo, con 1000 dólares soy capaz de mover 100.000. Por tanto, y para de alguna manera tratar de definir el apalancamiento y por tanto el valor de un lote en una sola frase, yo les diría que con poco hago mucho. Yo tengo poco, es decir, solo tengo 1000 dólares y con esos 1000 dólares soy capaz de mover 100.000. Por eso el nombre de apalancamiento es como una palanca, ¿no? A través de una palanca yo puedo mover pesos que bajo ningún concepto podría moverlos si tuviera que moverlos por mí mismo, pero gracias a la palanca soy capaz de moverlos. Así, yo en el mercado puedo tener una fuerza de 100.000 dólares, que es una fuerza realmente significativa, a pesar de que en mi cuenta corriente solamente ponga 1000 dólares, solamente tenga 1000 dólares. Y eso me permite, evidentemente, aprovecharme de que el mercado pueda ir en la dirección en la que yo estoy invirtiendo, obteniendo ganancias muy superiores a las que obtendría sin apalancamiento. Por tanto, como les decía, la garantía o margen es simplemente el porcentaje de valor que el broker, el banco o la casa de bolsa con la que estoy operando me exigen para poder activar el total de la inversión. Es decir, yo tengo 100.000 dólares, pues normalmente la casa de bolsa me va a exigir que el 1% de esos 100.000 dólares sea lo que yo deba poner. Yo estoy operando con 100.000, sí, pero esos 100.000, hay 1000 que realmente son míos, a través de un apalancamiento de 1 a 100. Hay otro tipo de productos que tienen un apalancamiento diferente y en los cuales, bueno, pues la manera de hacerlo será diferente. Pero, desde luego, tengan claro el ejemplo de la divisa, porque es un ejemplo que sale muy fácil. Yo tengo 1000 dólares en mi cuenta y a través de un apalancamiento del 1% soy capaz de mover 100.000. Mi garantía o mi margen, 1000, que es lo que yo tengo, lo que yo deposito. Mi valor total del contrato, el valor total del lote, 100 veces más, 100.000 dólares. Gracias, insisto, al apalancamiento. Bien, hay otro concepto que
en muchas ocasiones se les escapa a los pequeños inversores y es objeto de pregunta. Y es que es eso de el spread. El spread, cuya traducción más adecuada probablemente al idioma español sería la horquilla, es la diferencia simplemente entre el precio de oferta y el precio de demanda. Precio de venta, si lo prefieren, precio bid en inglés, y el precio de compra o precio ask. Esto se mide en pips y supone el coste de poner un lote al alza o a la baja en el mercado. En este sentido, evidentemente, cada pip va a variar de un subyacente a otro. Pero ahora no piensen en pips. Ahora vamos a pensar en lo que es el spread. Fíjense, normalmente hay muchas personas que me preguntan, Daniel, ¿cuál es ahora mismo el precio del petróleo? Y yo me veo obligado a decirles que el precio del petróleo es, por ejemplo, $70. Y en realidad, lo que les estoy diciendo no es del todo correcto. Señores, el precio del petróleo no es $70, a pesar de que $70 es lo que ustedes siempre escuchan en las televisiones o siempre leen en los periódicos. Sin embargo, no es así. No hay un solo producto que cotice y que solamente tenga un precio. Todos los productos, todos los activos tienen dos precios. Siempre hay dos precios. Siempre está el precio de la oferta y el precio de la demanda. Siempre. No existe un producto en el cual la oferta y la demanda confluyan en un precio único, sino que siempre existen dos precios. El que va a comprar, compra al más caro de los dos. Y el que va a vender, vende al más barato de los dos. Y entre medias existe esa horquilla, existe ese spread. Y ese spread es el coste de la operación para el inversor y es el ingreso por esa operación para el broker, para el banco, para el intermediario. Los mercados financieros, o mejor dicho, las casas, las empresas que viven en los mercados financieros, viven de los ingresos que les dejan los spreads. Y los clientes, a los clientes o los inversores, son o tienen en el spread el coste de cada operación. El único coste que debe soportar un inversor, el único coste que debe soportar el cliente de un broker o el cliente de un banco debe ser precisamente este spread. Y el ingreso, el único ingreso que debe tener un broker, que debe tener una casa de bolsa, debe ser precisamente este, el spread. Luego existen otras cosas como los puntos swap, luego existen otras cosas como el coste de apalancamiento, etcétera, etcétera, que eso son harina de otro costal, no nos vamos a poner a hablar ahora mismo de ello. Lo importante, desde luego, el coste fundamental que debe tener siempre un inversor en la cabeza cuando lleve a cabo una operación, el spread. Porque, ojo, cuanto más líquido sea un mercado, es decir, cuantas más operaciones se den en un determinado mercado, más barato va a ser el spread. Es, como vemos aquí, la diferencia entre el precio de oferta y el precio de demanda. El precio de oferta de, por ejemplo, el petróleo, $70 y el precio de demanda 70,10. En el caso del eurodólar, 1,3500, 1,3502. Evidentemente un spread de solamente 2 puntos, 2 pips, significa que estamos ante un mercado, un activo muy líquido. Esto significa muy barato a efectos de un inversor. Si nos vamos ya a 10, sigue siendo líquido, pero ya menos. Yo les diría con toda seguridad que si en vez del eurodólar o el petróleo, aquí tuviéramos un ejemplo de cuál es el spread, por ejemplo, del níquel o del zinc, ¿no? De algunos metales un poco más raros, entonces el spread seguramente se nos dispararía a varios cientos de unidades, ¿no? Lo mejor para tener spreads más baratos es tratar de operar siempre en activos líquidos. Los activos líquidos son los activos más conocidos, ¿sí? Los activos más operados. Las divisas suelen ser los más líquidos. Los índices suelen ser tan líquidos, tanto más líquidos cuanto más famosos sean. Va a ser siempre mucho más líquido el SP500 de Estados Unidos o el DAX alemán que, por ejemplo, con todos mis respetos, el índice de Hungría. Siempre van a ser más líquidos aquellos índices que sean de potencias económicas más fuertes. Y finalmente, ¿qué son los pips? Bueno, el pip es simplemente el último movimiento del precio, el mínimo, el más pequeño. En términos prácticos, el movimiento del último decimal. La diferencia entre 1,3500 y 1,3501 es un pip. La diferencia entre 70,00 y 70,10 son 10 pips.
Ese último decimal es el que nos marca qué es un pip. Y cada pip tiene un valor. Cada pip tiene un valor que, bueno, pues normalmente lo mejor que podemos hacer es tenerlo claro, tener claro el de 1, el de 2, el de 3, el de 4 activos, que de alguna manera nos aprendamos de memoria o tengamos cerca en una hoja, porque puede variar en función de muchos aspectos muy diferentes. En el caso de las divisas, normalmente un pip equivale a una unidad monetaria de la divisa que va en la contrapartida. Es decir, en el caso del euro-dólar, el euro es la divisa principal y el dólar la divisa de contrapartida, por tanto, lo lógico es pensar que un pip va a ser una unidad de la divisa de contrapartida, en este caso, una unidad de dólares. Como lo habitual en el euro-dólar no es tener cuatro decimales, sino tener 5 decimales, cada pip, es decir, cada último decimal sería el quinto decimal, y ese decimal sí que equivaldría a un dólar. En este caso concreto, como tenemos, para simplificarlo, solamente 4 decimales, el valor del pip son 10 dólares. Aquí se lo he puesto en euros porque 7 euros equivalen a 10 dólares. Pero tengan siempre en cuenta eso, el pip es simplemente el movimiento del último decimal y después lo mejor para no hacerse líos y para tratar de tenerlo lo más claro posible y lo más simple posible, apréndanse de memoria el valor del pip. Sé que parece difícil, pero al final, como uno solo debe operar en 3, 4, 5 activos a lo sumo, uno va a tener muy claro cuál es el valor del pip de aquellos activos en los que opera. Y si no, uno puede siempre operar con una tabla de Excel o con una calculadora que me permita tener esta información lo más rápidamente posible.